Bien, chicos, entonces vamos a continuar. Había una pequeña discusión con respecto a lo que era la mediana para datos discretos, así que te planteo dos ejemplos concretos. Mira, acá yo tengo una tabla de datos discretos, los datos son 3, 4, 5 y 6, son niños que están en primaria, digamos así, y cuya frecuencia son 6, 8, 10, 6, 8, 16, 10. La suma saldría 6 más 8, 14, más 16, 30, más 10, 40. Acá el total de datos es 40. 6 sobre 40 saldría ¿cuánto? A ver, 8 sobre 40, esto es 0,20. Ya está. Este es el doble, este es 0,40. Este es la cuarta parte, es 0,25. Entonces acá tengo 0,85 me parece, ¿no? 0,85, entonces este debe ser 0,15. Ya está. Y la frecuencia acumulada es la que le prestamos mayor atención. En el primer casillero son iguales la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Luego tengo que sumar 6 y 8, 14. 14 más 16, 30. Y 30 más 10, 40. Ahora, yo te decía que el valor de la mediana, que la puedes representar así, o también de esta otra manera, cualquiera de las dos indica mediana. Este valor de la mediana la vas a calcular con aquella que tenga frecuencia del intervalo mediano, o perdón, la frecuencia de la clase mediana que sea mayor o igual a la mitad de los datos. Como son 40 datos, entonces la mitad de 40 tendrá que ser 20. Entonces busco la frecuencia acumulada que sea mayor o igual que 20 por primera vez. 6 es la frecuencia acumulada, pero no es mayor de 20. La que sí es 14, también es frecuencia acumulada, pero no es mayor de 20. 30 es frecuencia acumulada y es mayor de 20. Entonces, esta es la tercera clasificación. La frecuencia acumulada del tercer intervalo me da justamente la mediana. Entonces, la mediana corresponde al valor que aparece en la tercera clasificación, la tercera clase. La mediana vendría a ser 5. Ahora, lo que yo te estaba explicando era lo siguiente. Si estos 40 datos tú los colocas sobre una línea, tendría entonces que el dato 3 se repite 6 veces. Aquí está el dato 3. Se repite 6 veces. Luego tengo el dato 4 que se repite 8 veces. El dato 4 se repite 8 veces. Luego aparece el dato 5 que se repite 16 veces. Acá tengo 16 veces. Y finalmente el dato 6 que se repite 10 veces. Ya. Entonces, cuando nosotros teníamos los datos, te decía, y no estaban en tabla, te decía que la mediana era el término central si la cantidad de datos era impar. Pero si la cantidad de datos fuera par, sería la semisuma de términos centrales. Entonces, como acá yo tengo 40 datos, ¿quiénes serían los términos centrales? Hay dos términos centrales porque es una cantidad par de datos. Son, repito, 20 datos, es una cantidad par. Habrían dos términos centrales. Si son 40 datos, el término que ocupa la posición 20 y el término que ocupa la posición 21 serían los términos centrales. Acá yo tengo los 6 primeros términos. O sea que acá está desde el primer dato hasta el sexto dato. Acá tengo 8 datos más. Entonces viene desde el dato de posición 7 hasta el dato de posición 14. Porque 6 con 8 habrían 14 datos. Acá tendría a partir del dato 15, porque es el que sigue después de 14, hasta completar 16 más 8 más 6, o sea, hasta el dato del lugar 30. Y acá tendría el dato del lugar 31 hasta el dato del lugar 40. ¿Ah? Entonces, repito, desde el dato 1 hasta el dato 6, todos valen 3. Del dato 7 hasta el dato 14, todos valen 4. Del dato 15 al dato 30, todos valen 5. Del dato 31 al dato 40, todos valen 6. En esta distribución, ¿quién sería la mediana? Sería la semisuma de datos centrales porque es una cantidad par de datos. ¿Quiénes son los términos del lugar central?
el término del lugar 20 y el término del lugar 21. Aquí está el término del lugar 20 y el término del lugar 21. No, acá recién tengo 6 datos. Acá está el término del lugar 20 y el término del lugar 21. Tampoco, acá recién llego al dato 14. Aquí estará, sí, profe, ahí están. ¿Cuánto vale el dato del lugar 20? Pues vale 5. Ahí está, vale 5. ¿Cuánto vale el dato del lugar 21? También vale 5. Entonces, como la mediana está acá, tú sabes que si sumo 5 más 5 y lo divido entre 2, la mediana será igual a 5. Entonces, para abreviar y ya no decirte la semisuma de términos centrales, simplemente te digo, busca la frecuencia acumulada que sea mayor o igual que la mitad de los datos, por primera vez. Y ese valor justamente coincide como si lo hiciéramos extendiéndolo de esa manera. Pero hay un detalle. Por ejemplo, en esta otra tabla, tengo esta distribución de las edades de alumnos de 17, 18, 19 y 20 años. Tomamos la frecuencia acumulada. Acá saldría 15, por acá saldría 15, 35, 50, 50 y 30 saldría 80, y 80 con 20 saldría 100. ¿Quién es la mediana? Acá la mediana tengo que observar cómo es su frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, acá 50, es justamente la mitad de los datos. Entonces acá no lo está superando por primera vez, acá recién lo supera. Pero como esta es la mitad, entonces yo me imagino que en 50 datos, aquí está el dato 18, y en los siguientes 50 datos, porque el total son 100, por acá comienza el 19. Acá el 17 se repite 15 veces, el 18 se repite 35 veces, por eso hay 50 datos. El 19 se repite 30 veces y el 20 se repite 20 veces, por eso hay 50 datos. ¿Y quién es la mediana? Como los términos centrales son diferentes, entonces en este caso utilizo el valor que te he dicho. La mediana es la semisuma de los términos centrales. 18 más 19 entre 2 sale 18,5. Entonces, cuando tú observas que los términos centrales son iguales, simplemente que la mediana es ese término. Pero si los términos centrales son diferentes, tienes que tomar la semisuma. Esa es la idea para la mediana. A ver, chicos, no sé si está más claro con esta idea. Me indican por favor si se entendieron con esas dos tablas. Bien, gracias chicos, muy bien. Bien, entonces la intención está reconocer la mediana rápidamente en tablas. Esa es la intención. Bien, como agua destilada, muy bien. Entonces ahora nos faltaría lo que viene a ser el gráfico de los datos continuos. En realidad me va a faltar tiempo, solamente disponemos de 5 minutos. Bueno, espero que eso se comprenda. Voy a describir únicamente uno de los gráficos que vamos a utilizar. Mira, no me alcanza mucho tiempo para hacer la gráfica, así que lo voy a detallar ya el día viernes. ¿Ya? La idea es la siguiente, solamente voy a describirlo porque ni tiempo para señalar cada uno de los elementos. A ver, muchachos, ¿cómo llamamos este gráfico? Este es el llamado gráfico de barras. Profe, también es otro gráfico de barras. Ya nos ha enseñado el gráfico de barras. Sí, pero quiero que note la diferencia con el gráfico de barras anterior. ¿Cuál es la diferencia entre el gráfico de barras? Por favor, un poquito abre la toma. Ajá, ahí. Ahí no. ¿Cuál es la diferencia de este gráfico de barras con este gráfico de barras? ¿Cuál es la diferencia? Excelente. Que acá entre 8 y 9 no hay datos, por eso están separados. Entre 9 y 10 no hay datos, por eso están separados. Pero aquí las barras están una a continuación de la otra. ¿Por qué? Porque los datos son continuos. O sea que si acá yo tengo de 10, termina en 12,
La siguiente barra empieza en 12, termina en 14, de 14 a 16, de 16 a 18, de 18 a 20. Aquí todos los datos tienen que aparecer, desde 10 hasta 20. El 12,5 está por acá. El 16,1 estará por acá. El 18,03 estará por acá. El 14,2 por acá. Es decir, todos los valores reales tienen que aparecer. Por eso es que tú recuerdas que cuando los datos son continuos se utilizan intervalos, los llamados intervalos de clase. Acá van desde 10 hasta antes de 12. Aquí van de 12 hasta antes de 14. Y así sucesivamente. Entonces, cada una de las bases de estas barras vienen a ser justamente los intervalos de clase con las cuales se escribe. Las alturas nuevamente son las frecuencias que le corresponden a cada una de ellas. Entonces, acá yo puedo colocar en el eje vertical la frecuencia absoluta simple o también la frecuencia relativa. Las alturas son proporcionales. A ver, con la frecuencia absoluta, digamos que esto valga 10, esto valga 15, esto valga 18 y esto valga 12. A ver, una pregunta, muchachos. ¿Cuántos datos hay en esta distribución? ¿Cuántos datos? ¿Cuántos datos? ¿Cuántos datos hay en esa distribución? A ver, ¿quién me dice rápidamente? ¿Cuántos datos hay en esa distribución? ¿Cuántos datos? ¿Cuál es el total de datos que hay en esta distribución? Muy bien, ya tengo una respuesta. Gracias por tu participación. ¿Quién más me da otra? A ver. Ajá. El total de datos, no lo olvides, el total de datos viene a ser la suma de todas las frecuencias que corresponde en cada intervalo. Entonces, por favor, dime, ¿cuál es la frecuencia del primer intervalo? Vale 10, profe, ahí está. Ya, muy bien. ¿Cuánto vale la frecuencia del segundo intervalo? Vale 10. Ay, ay, ay. Puse al revés. Ay, 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 no sé qué estoy pensando. 12, 15, 18. Estoy pensando otra cosa. A ver, entonces, en este segundo viene a ser su frecuencia 15 más la frecuencia del tercero que es 18 más la frecuencia del cuarto que es 12 más la frecuencia del último que vale 10. ¿Y cuánto vale 10 más 15 más 18 más 12 más 10? 12 más 18, 30 más 15, 45 más 10, 55 y más este 10 suma 65. Mucho cuidado. Cuando te pregunten el total de datos, no se suma esta columna. Ojo, no se suma esa columna. ¿Por qué? Porque puede haber frecuencias repetidas. Y si hay frecuencias repetidas, ya fuiste. ¿Te das cuenta? El error muy común es solamente sumar las frecuencias que aparece ahí en la columna. No, se tiene que sumar intervalo por intervalo las frecuencias correspondientes. ¿De acuerdo? A este diagrama se le da el nombre de histograma. Cuando las barras están juntas, recibe el nombre de histograma. Y cuando se unen los puntos medios de los techos de cada una de las barras, punto medio, se une al 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 punto medio, resulta una figura peculiar. Creo que en algún gráfico estadístico has visto ese tipo de figuras, ¿no es cierto? Esta figura que resulta de unir los puntos medios se le da el nombre de polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Entonces, el polígono de frecuencias reemplaza al histograma y te brinda la misma información. Si borramos las líneas azules, queda la línea roja, queda el polígono de frecuencias y la información que te brinda el polígono de frecuencias es la misma que la información que te brinda el histograma. Esto es un primer gráfico de datos continuos, porque hay otro gráfico. Hay otro gráfico que utiliza frecuencias acumuladas, pero por el tiempo lo vamos a escribir ya la siguiente semana. El siguiente viernes, ya me fui para otro lado.
Ya chicos, más bien disculpen ustedes las incomodidades, el corte ha sido no intencional, pero ha repercutido en lo que es el desarrollo de la clase del día de hoy. Un fuerte abrazo chicos, no se olviden, observen el examen del día de hoy, el examen del miércoles y del viernes. Hasta el final continúen con los exámenes. Fuerte abrazo, cuídense bastante, quedamos chicos, gracias.